tu Espíritu Santo en todo momento, Señor, en todos los lugares donde nosotros vayamos, Señor, tú vayas con nosotros. Señor, como dijo Moisés, no iré a ninguna parte si tú no vas conmigo. Así nosotros, Señor, no queremos ir donde tú no vayas con nosotros. Queremos tu presencia, queremos tu compañía, queremos tu gracia sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que está usted aquí. Hoy es un día hermoso que hizo el Señor para alabarle y darle la gloria y la alabanza, ¿verdad? Bueno, pues, ¿quién está contenta? Qué bueno, ¿verdad? Y la que no, gócese, alégrese, porque cada día, como dice la palabra, trae su propio afán, su propia circunstancia, pero nosotros nos alegramos y nos gozamos en nuestro Señor. Bueno, pues vamos a un salmo que quiero que usted me acompañe, al Salmo 139. Y es un salmo que ha sido de mucha bendición para mi vida, en un tiempo clave de mi vida. Y Dios había estado hablando en mi corazón sobre este salmo por una frase que viene aquí y que el Señor me la recordó, y orando para ver qué compartía en este día, porque pues nos vamos de vacaciones por un corto tiempo, porque pues no es bueno, ¿verdad?, que nos relajemos tanto. Y y bueno, vamos a verlo. Y bueno, usted está escribiendo, está tomando nota. A este tema le puse a ningún lado sin ti, porque nos vamos de vacaciones, pero irnos de vacaciones no significa que también me despido del Señor. Ahí nos vemos, Señor, dentro de un mes o los días que nos vayamos de vacaciones. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Y quiero decirle que donde quiera que nosotros vamos, yo no sé si usted le ha pasado, cuando usted sale de viaje, usted va en el camino, usted se pone en oración, ¿verdad? Señor, guárdanos, llévanos, protégenos. Y aún cuando salimos de casa, ¿verdad? Vamos al súper, vamos al, algún lugar a pasear, en esta ciudad tan hermosa, para los que viven fuera, a la playa tan bonita que tenemos, al parque, a donde quiera que vamos, pues siempre pedimos al Señor. Yo no sé si usted lo hace, pero yo desde que ya voy de salida en casa, Señor, guárdanos, llévanos. Siento algo raro en el micrófono, no lo quería decir, pero como que es como un grave, que es que yo tengo un oído muy sensible, como que me siento así rara, incómoda. Bueno, y cuando vamos a algún lugar, pues nos ponemos en las manos del Señor, siempre. De hecho, desde que nos levantamos, yo no sé si usted se pone en las manos del Señor, pero es bueno hacerlo porque somos sus hijos, dependemos de Él, donde quiera que andamos, aún en la misma casa, porque aún en la casa suceden cosas, accidentes, pequeños accidentes, pero yo no sé si le ha pasado que Dios la guarda, la libra, aún de una caída, de un golpe, de un raspón, de una cortada cuando estamos cocinando, y cosas suceden, ¿no? Entonces vamos a leer ahí donde dice el Salmo 139, vamos a leer desde el 1 al 18. Yo traigo las dos versiones aquí y le voy a leer otra versión, pero quiero que usted lo vaya siguiendo. Y dice el título: Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Al músico principal del Salmo de David, ¿sí? Y dice en el versículo 1, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. ¿Me ves? 3. ¿Me ves? Cuando viajo y cuando descanso en casa.
Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas adelante y detrás de mí. Ese es el 5. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. 6. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos. 10. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. 11. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. 12. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. 14. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. 15. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No sé dónde pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando me despierto, todavía estás conmigo. Qué hermoso salmo. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Crea lo que está usted leyendo. Sabe, ahorita mientras leía, yo traigo unos puntos, 3 puntos que voy a tomar de aquí, pero voy a tomar un cuarto. Primero, en primer lugar, porque ahorita mientras lo volví a leer, qué hermosa es esta parte donde dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, en el versículo 17. ¿Cómo son tus pensamientos acerca de ti misma? Sabe, Dios me estaba hablando mientras lo leía. Qué importante es que sus pensamientos hacia su persona sean como dice aquí. Y véalo conmigo. Qué preciosos, dígalo conmigo, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Y luego dice, 17, dice, no se pueden enumerar. Ahí dice cuán grande es la suma de ellos. O sea que los pensamientos de Dios hacia ti misma son innumerables. Tienen que ser muchos. Si Dios lo ve y tú no lo ves, qué tremendo. Qué difícil si tú no ves cómo Dios te mira y cómo son tan hermosos, como dice ahí, tan preciosos. Le pregunto, ¿los pensamientos hacia usted misma son buenos o son muy malos? Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Porque a veces, yo una vez recuerdo que le dije a un hermano, oiga hermano, su estima está muy alta, porque hacia su persona pues se ve a muy, muy alta la estima, ¿no? Pero a veces hay personas que tenemos todo lo contrario, la estima muy por debajo y hablamos de nosotros mismos muy mal. Pero usted y yo tenemos que ir cambiando de acuerdo a lo que Dios habla acerca de nosotros. Y aquí en este versículo, en este capítulo de este Salmo 139, empezando por el versículo 1, donde dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Si hay alguien al que no podemos engañar, es al Señor, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce la intención de nuestro corazón, Él conoce todo de nosotros. Y
Cuando dice aquí, sabes cuando me siento y sabes cuando me levanto, no está hablando de nuestras acciones al sentarnos, al levantarnos, sino lo que hay en nuestro interior, en nuestro pensamiento y todo lo que hacemos, pues Dios lo conoce. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos decir, ocultar algo, porque Él lo conoce todo de nosotros. Por algo se llama este salmo omnipresencia y omnisciencia de Dios, ¿sí? Porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo y no le podemos engañar. Si Dios te preguntara, ¿qué tienes, hija? Y tú le dices, no, no tengo nada, como le decimos a nuestro esposo o a nuestros hijos. No, no tengo nada, ¿verdad? Ellos que nos conocen, así inmediatamente saben que pasa algo en nuestra vida, porque nos ven y nos conocen. Cuánto más el Señor que nos entretejió en el vientre de nuestra mamá y formó todo lo que somos, y a Él no le podemos ocultar nada. Cuando Dios se acerca a preguntarnos qué nos pasa o qué sentimos, es porque lo que Él quiere es acercarse a nosotros y ayudarnos. Dice aquí, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dice, conoces en el 2 mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Es decir, que Dios desde que nos ve venir, Él ya sabe lo que tenemos en nuestro interior. Él nos conoce. Y luego aquí dice, sabes todo lo que hago y sabes todo lo que voy a decir, ¿sí? Incluso antes que yo lo diga. Y sabe que yo en alguna ocasión orando, tú puedes decir, ¿para qué le digo al Señor si Él ya lo sabe todo? Pues sí, realmente ya lo sabe todo. Pero es necesario hablar y decirle, porque no es que Dios no conozca, sino es que Dios lo que quiere es escuchar nuestra voz para que nosotros aliviemos nuestra alma, para que nosotros expresemos lo que sentimos. Aunque Él ya lo sabe todo, es necesario decirlo, porque es una plática que nosotros tenemos con Él. Dice, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y yo hice un análisis de todo lo que viene aquí en este salmo, y definitivamente Dios nos entiende. Un punto importante de lo que analicé en este salmo es que Dios nos entiende, pero a veces nosotros creemos que Dios no nos entiende porque queremos una pronta respuesta. En cuanto nosotros oramos, queremos que Dios accione. Y a veces Dios espera accionar porque lo que queremos es que descansemos en Él y desbordemos en Él todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, pero también Él quiere que también aprendamos a esperar en Él. ¿Sí? Si tú y yo queremos que Dios accione luego, y Dios lo hiciera de esta manera, pues nosotros entraríamos en un punto de manipulación o en un punto de que yo le digo al Señor que haga esto y lo hace. Y no es así. Nosotros en nuestra comunión con el Señor tenemos que tener una reverencia, un respeto. Porque cuando Dios nos contesta nuestras oraciones rápido, es porque Dios así lo quiso en esa respuesta pronta. Pero cuando Él no nos responde inmediatamente y nosotros nos desesperamos, podemos entrar en un punto de una falta de respeto, una falta de, como lo que dije ahorita, ¿verdad? De reverencia a Dios. Porque habemos personas que cuando oramos y Dios no nos contesta, podemos faltarle el respeto a Dios, ¿sí? Y una de las cosas que yo he visto en mi vida de creyente es que Dios no responde siempre de una manera inmediata. Dios también quiere ver en nosotros el saber esperar en el Señor, su respuesta. También el que en nosotros se produzca ese amor, esa, mm, ¿cómo se puede decir? Esa admiración hacia Dios, ese respeto, esa reverencia que a veces como creyentes perdemos ante su presencia. Y esto quiero yo decirlo porque a veces
tú puedes, en medio de la desesperación o de la crisis, faltarle el respeto a Dios en la manera de orar, en la manera de pedir o en la manera de pensar. Y cuando nosotros perdemos esa reverencia, si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo contrario a reverenciar? ¿Qué me podría usted contestar? Porque quiero que usted lo piense, quiero que usted analice. Cuando yo no tengo esa reverencia, me vuelvo en una persona irreverente, orgullosa, altiva, soberbia. Falta nada más que yo le truene los dedos a Dios. Respóndeme. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer un alto, porque se convierte en un pecado. Y por eso a veces Dios puede ser que no responda a nuestras peticiones y oraciones. Y caemos también, como se lo estaba diciendo, en un chantaje hacia Dios o en una manipulación. Y Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Dios conoce que cuando esto sale de nuestro interior y nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos que humillarnos, ir a la cruz con Jesús y pedirle perdón. Porque el Señor Jesucristo dijo algo, que todos los pecados hacia su persona iban a ser perdonados. ¿Se acuerda? Pero hacia el Espíritu Santo, si nosotros hablamos en contra de Él, pues ahí ya no, ¿verdad? Es un pecado de soberbia, de falta de respeto, que nos lleva a no respetar y honrar a Dios. ¿Sí? Entonces sí tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a someter mis emociones a ti, Señor, para no caer en esa irreverencia, para no caer en esa falta de respeto. Porque yo creo, y yo he analizado mucho esto, cuando yo pierdo el respeto a las cosas de Dios, ¿qué empieza a haber en nosotros? Orgullo, soberbia, altivez y también una falta de fe, de no creer, y esto se convierte en incredulidad. Entonces yo ya no soy creyente. Y se fija el hilo tan delgado que hay, en el cual nosotros tenemos que pensar, esto que estoy haciendo está mal, ¿sí? Y es importante verlo porque, mire, busqué en el diccionario, en el versículo 3 de este salmo dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, buscando, ¿qué significa escudriñar? Significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. ¿Sí? Y las palabras sinónimas a escudriñar o a examinar, como dice aquí en la palabra, ¿sí? Son examinar, inquirir, averiguar, rebuscar, expurgar. Nosotros cuando estamos en una situación de que nos sentimos a lo mejor molestos porque oramos y Dios no nos contesta nuestras peticiones, tenemos que pensar, ¿qué hay en mí que tengo que examinar, como dice aquí en la palabra? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aquí en esta versión que yo le leí, dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga. Y bueno, nosotros tenemos que saber que a veces Dios no nos contesta o no, porque no es su voluntad, pero también tenemos que escudriñar lo que hay en nuestro interior. Yo no sé si cuando usted está en prueba, usted piensa, ¿por qué Dios no ha contestado mi oración, mi petición? Platicando con personas, a veces yo les tengo que decir, porque yo no tengo todas las respuestas, pero cuando personas vienen conmigo y me dicen, es que he orado mucho esto y le he pedido esto y esto y esto y Dios no me contesta. Y a veces las personas están en un punto de decir, es que ya no
creo, porque oro y Dios no me contesta. Ahí es cuando nosotros tenemos que examinar lo que hay en nosotros y pensar, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué el Señor he orado, he ayunado? Bueno, yo le he dicho que yo tengo oraciones de años, ¿sí? No contestadas. Y yo he pensado igual que a lo mejor que las personas que vienen y preguntan, ¿no? Y yo me pongo a meditar, ¿por qué, Señor? Enséñame. Yo le digo al Señor esto en mi oración, Señor, si hay algo en mí por la cual tú no me has contestado, por la cual yo a lo mejor estoy haciendo algo y lo estoy haciendo mal, pues enséñame. Si quiero ver si en mí hay algo que está deteniendo la respuesta a mi petición, que hay algo que está impidiendo la bendición para mi vida o para mis familiares, ¿verdad? Porque a veces nuestra oración no es nada más para nosotros, sino para nuestra familia. Es decir, alcanzar a nuestros familiares, que Dios sane a un familiar, que Dios le pides algo, a lo mejor una casa, un carro, no sé. Todas traemos peticiones diferentes. Oraciones de tiempo no contestadas donde dices tú, ay, ya me cansé de orar por esto, mejor lo voy a dejar descansando y luego con el tiempo otra vez lo vuelvo a pedir, ¿verdad? ¿Cuántas como yo? ¿Verdad? Entonces, algo que Dios ha hablado a mi vida es, en primer lugar, no es el momento, no es el tiempo, no es su voluntad. Y cuando he escudriñado lo que hay en mí, pues Dios empieza a hablar a mi vida, empieza a recordarme cosas de mi vida. Y entonces cuando tú miras en lo profundo de tu vida, qué hay que pueda hacer que estorbe, pues Dios lo trae a memoria, a recuerdo, para que tú saques o tú pidas perdón. ¿Sí? Me encantó en el campo de verano de los niños que les explicabas sobre la cruz, de que Jesús murió por ellos y que solamente había que pensar en que estoy fallando. Y los niños rápido, rápido, ¿verdad? Es que yo así, yo asá, y fácil, ¿verdad? Y escribieron y luego ya hicieron el ejercicio de pedir perdón a Dios por sus pecados. A los niños no se les complica tanto. Nosotros, los adultos, nos cuesta trabajo reconocer que dije esto, que hice aquello, que ya no creí, que ya no pensé, que ya no oré, que ya no, ¿verdad? A nosotros, los adultos, nos cuesta mucho trabajo reconocer. Y bueno, yo lo he hecho y es como yo he visto respuesta a mis peticiones, a mis oraciones. Y también estoy consciente que no todo lo que yo le pido es parte de la voluntad de Dios para mi vida. Dios sabe si me contesta y si no me contesta, Él es soberano. Lo he conocido como un Dios que puede hacer en mi vida lo que Él quiera. Porque si tú no conoces a Dios como tu Dios soberano, ¿qué significa ser soberano? Que Él pueda hacer en ti lo que Él quiera, porque no es su voluntad, porque Él es mi Señor y Él sabe lo que puede decidir por mi vida, lo que Él quiera. Sí, es decir, que no todo lo que yo le pida es a fuerzas que lo tiene que cumplir, porque si tú tienes en tu mente el que Él tiene que, está obligado a obedecer lo que tú le estás pidiendo, tú estás ahí, tienes ahí atorado un tornillito. Tenemos, podría decirte. ¿Por qué? Porque a veces las personas queremos manipular a Dios. Queremos obligarlo a que me conteste la oración. De tantos años me encontré con el tiempo una persona que me dijo, es que yo he orado y le he pedido esto al Señor, ¿y por qué no lo cumple? Precisamente por eso, porque Él no está obligado con nosotros a cumplir todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos y todos nuestros caprichos. Cuando escribimos ahí a los cumpleaños y ponemos que Dios conceda todas las peticiones de tu corazón, ahí yo también me quedo un poquito así como que, piénsale lo que vas a escribir, porque Dios no contesta todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, porque Él conoce la buena voluntad que Él tiene, que es agradable
que es perfecta. ¿Y cuál es? Buena. No todo es bueno para nosotros, porque podemos caer, como te estoy diciendo, en la manipulación o en la que tú le quieres al Señor obligar a que cumpla todo lo que tú le pides. No todo lo que le pedimos, Dios lo quiere para nuestra vida. Y tú y yo tenemos que tener esa conciencia, ese pensamiento de que no todo lo que yo quiero es la voluntad de Dios. Para lo que para nosotros es bueno, para Dios podría no ser bueno, ¿sí? Porque nos perderíamos, porque nos iríamos como muchas personas tras la bendición y no tras la presencia de Él, ¿sí? Entonces es importante que tú y yo analicemos. El Señor nos conoce de una manera interna y te voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 4:5. 4:5, ¿sí? Dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos juzgar antes de tiempo que lo que nos pasó, ¿sí? Dios no debió haber permitido esto o aquello y bla, 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 ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar las cosas. Nos vamos a quedar muchas veces con ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Sobre todo cuando una persona ya partió, vienen preguntas a nuestra vida o a nuestro pensamiento y no tenemos todas las respuestas. Las vamos a conocer hasta que lleguemos a la presencia del Señor, si el Señor nos las enseña. Yo he llegado a la conclusión que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a contestar todas las preguntas que nos hemos hecho. Esa es la impresión que tengo con respecto cuando leo la Biblia, ¿verdad? Y yo estoy segura que cuando lleguemos a su presencia, muchas preguntas que nos hemos hecho se nos van a olvidar. Una vez entrando ahí, yo creo que nos vamos a enfocar a alabar y adorar al Señor, que ya no te vas a acordar de las preguntas que tenías en tu pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice aquí, manifestará las intenciones de los corazones. Yo creo que con el tiempo, yo no sé si les ha pasado, pero con el tiempo Dios da respuesta a las preguntas que te has hecho. En el camino, Dios te va contestando cosas, leyendo la Biblia, orando, te cae la revelación y dices, ay, ahora entiendo por qué esto y aquello. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado. Y bueno, vamos también a la cita de Hebreos 4:12. Son preguntas con respecto a que hay cosas que nosotros con el paso del tiempo vamos a ir comprendiendo. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta es la parte que quiero que veamos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? El Señor a través de su palabra va a ir contestando y vamos a ir discerniendo, que es entendiendo los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón hacia nuestra vida. Es decir, que Dios va a ir ordenando a través de su palabra todas las dudas, todo lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Dios va a ir acomodando las cosas, pero necesitamos estar leyendo su palabra, estar meditando en ella, ¿sí? Porque si no, nosotros no vamos a comprender las cosas que Dios nos quiere enseñar. En el versículo 7 de este salmo, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Algunas personas con el tiempo podría decir, bueno, pues ya me voy a descansar,
voy a irme a mi casa y voy a hacer muchas cosas, pero nosotros donde quiera que andemos, su presencia va con nosotros, ¿sí? No podemos huir, aunque tengamos problemas, aunque tengamos circunstancias difíciles, nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que enfrentar nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Si estamos en enfermedad, si estamos en crisis financieras, si estamos en crisis familiares, si estamos en crisis de matrimonios, de amistades, de situaciones, nosotros no podemos huir de su presencia. Nosotros tenemos que buscar su presencia. A veces hay creyentes que cuando las oraciones no son contestadas, dicen, no, pues ya, adiós, dejo de ser cristiano, dejo de creer. Y no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que seguir adelante con toda circunstancia. Y yo puse aquí, ¿por qué a veces las personas queremos huir de su presencia? O queremos decir, ya voy a tirar la toalla, porque ser cristiano no es fácil. ¿Cuántas de aquí me pueden decir que es fácil? ¿Es fácil? Con la ayuda de Dios sí, pero sin su ayuda no podemos. Y aquí puse algunos puntos. No podemos huir de su presencia. Si no salen las cosas como yo quiero, yo no puedo huir de su presencia. Porque no es a mi manera, sino a la manera, a la forma de Dios, a la voluntad del Señor. ¿Sí? Usted y yo nos tenemos que sentar a pensar. Yo no puedo huir de su presencia. Aunque las cosas no salgan como yo quiero. ¿Se acuerda una oración de nuestro Señor Jesucristo? Que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Fue una oración de nuestro Señor Jesucristo, como un ejemplo de vida. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Yo lo he hecho. Cuando no estoy en mis... Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando nos dijeron de mi papá que estaba malito, que nos dieron un diagnóstico, llegó un momento en que dije, Señor, pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero yo creo, Señor, que tú eres el mejor de los doctores. Pero yo creo, Señor, que tú puedes sanarlo. Pero yo creo, Señor, que esta enfermedad no va a progresar. Pero yo creo, Señor, que tú vas a hacer algo impresionante, que los doctores lo van a ver. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Mi mamá lleva al doctor a mi papá. Bueno, lo llevamos porque mi mami no maneja, ¿verdad? Lo llevamos y el doctor le pregunta a mi mamá, ¿qué han hecho? Porque su papá está muy bien, porque su esposa está muy bien, porque la enfermedad no ha progresado. ¿Y sabes qué? Eso es para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Yo no hice nada, solamente creer en la voluntad de Dios, que es, ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Ahora la voy a regresar al principio. ¿Qué dijimos en el versículo 17? Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dígalo para usted misma. Señor, qué preciosos son tus pensamientos hacia mi vida. ¿Sí? Cuán grande y cuán innumerables son todos esos pensamientos hacia mi vida, Señor. Aplíquelo. Le voy a pedir que se aprenda ese versículo, porque usted tiene que aprender a pensar de usted misma lo mejor. Porque si Dios piensa lo mejor de usted, usted tiene que empezar a cambiar su manera de pensar. Mis pensamientos, Señor, son como los tuyos, porque yo soy tu hija. Mis pensamientos son preciosos, Señor, porque los tuyos son preciosos hacia mi vida. Dígalo conmigo. Tus pensamientos, Señor, son preciosos hacia mi vida. No los puedo enumerar porque son grandes, fíjense, es la suma de ellos. Son muchos tus pensamientos hermosos hacia mi vida. Por ahí una vez escuché que alguien dijo, es que somos una cucaracha. Y yo dije, ¿somos?
No, hombre, yo no. ¿Verdad? Tenemos que pensar diferente. ¿Sabe? Habemos creyentes negativos. Y no es que me vaya por el positivismo, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Lo acaba de leer conmigo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo son los pensamientos de Dios hacia usted? Contésteme. Dígalo ahí, así en los que están conectadas. Son preciosos, son innumerables, son muchísimos los pensamientos de Dios para mi vida. Son buenos. Ahora, no pudimos huir de su presencia si oro y no hace Dios lo que yo le pido. Sí, dígalo conmigo. Si yo oro y le pido y Dios no me contesta, yo no puedo huir de su presencia. Yo tengo que seguir adelante. ¿Sí? Dice el otro punto, si yo ya no quiero nada con Él, pues me voy a someter a Cristo, porque yo estoy ante su presencia. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a seguir adelante con mi Señor. No puedo huir de su presencia. Le voy a poner un ejemplo bien bonito. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás, Dios lo mandó a Nínive a predicar el evangelio. Y él huyó de su presencia. ¿Y qué le pasó? Se lo tragó un pez. Bueno, estaba en un barco y vino una tempestad. Y lo primero que dijo Jonás, ay, es por mí. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Es por mí. Es que Dios me mandó a Nínive y yo vengo al otro sentido contrario, no a predicar, ni siquiera quiero predicar, a lo mejor así dijo, ¿no? Es por mí que está esta tempestad, es por mi causa, que les está yendo mal a todos. Fíjense, por uno la llevamos todos. Entonces, lo arrojaron al mar, un pez grande se lo comió, estuvo ahí 3 días, él oró, clamó, te prometo, Señor, que voy a donde tú me mandaste. Y ahí va, ¿verdad? Porque no quiso obedecer. ¿Cómo nos va cuando no obedecemos? ¿Cómo nos va? Mal. ¿Por qué? Porque no obedecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Entonces, hasta que él se arrepintió, lo escupió el pez y fue a Nínive, predicó que si no se arrepentían, iba a destruir ese lugar, porque Dios le dijo, si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Y luego se sentó por ahí para ver la destrucción de ese pueblo y hasta se enojó, ¿verdad? Señor, ¿por qué no los has destruido? ¿No seremos los creyentes iguales que Jonás? A veces somos así. Pero ¿sabe qué? Dígalo conmigo, ya no. Ya no, porque los pensamientos de Dios para mi vida son preciosos, son hermosos, son innumerables. Cuando alguien en su casa hable negativamente y vamos a hacer una corrección ahí, vamos a decir este versículo que nos vamos a aprender de memoria. Ahora la voy a llevar a 1 Corintios 10:13. Se la voy a ir leyendo para ir terminando. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel, dígalo conmigo, Dios es fiel, ¿sí? No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Yo le traje una versión sencilla, ¿sí? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan los tiempos difíciles, ¿usted qué tiene que hacer? Soportar, aguantar, ¿sí? Porque no nos va a dejar solos el Señor, porque Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Nosotros qué tenemos que ser? Fieles al Señor. No es que Dios me va a contestar. Yo estoy esperando en el Señor, porque no me va a dar una prueba que yo no pueda resistir. ¿Sí? Juntamente con la prueba, la tentación, la crisis, Dios me va a dar la salida. ¿Sí? Y eso es algo que tú tienes que tener muy presente. Yo tengo que decirle con las mujeres que platico, tienes que aguantar. Ya estás que no puedes, pero tienes que aguantar.
aguanta un poco, la prueba no se va a quedar para siempre. ¿Sí? Él nos va a dar, ¿qué? La salida. Tú tienes que pensar siempre que viene una crisis, un tiempo difícil, tengo que soportar, tengo que resistir a la prueba, a la tentación, a la crisis, porque Dios no me va a dejar solo, porque Él es fiel. Dígalo conmigo, Él es fiel. Él es fiel. ¿Lo cree? Tiene que creerlo en tiempo de crisis. ¿Sí? No me salga con que ya me quiero salir del ejército del Señor. Ya me voy, agarro mis canicas y me voy. No, tengo que aguantar. Eclesiastés 8, del 1 al 3. Tiene que meditar en esta palabra, mi hermana, porque a veces uno no soporta la prueba, no soporta la crisis, los problemas. Muchas quieren salir huyendo de su casa porque a veces dicen, no, pues es que en mi casa están los problemas bien feos. Pues a doblar rodillas, a orar y a esperar y a soportar y a resistir el tiempo de prueba que viene la respuesta de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién? Se lo voy a leer en la otra versión porque aquí tengo. Qué maravilloso es ser sabio. Poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Mire qué hermoso. Y luego dice aquí, obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que requiere. Qué importante es no huir de la presencia de Dios y esperar en el Señor su respuesta, su confirmación. Y me gustó lo que dice en la otra versión, que qué maravilloso es ser sabio. Usted como mujer y los hombres que estén escuchando, ¿quién quiere ser sabia? ¿Sabio? Los hijos de Dios tenemos que querer ser sabios. Y ser sabio es, fíjese, analizar e interpretar las cosas. Por eso necesitamos leer la Biblia. Porque la palabra de Dios me va a llevar a un análisis, no en lo que yo he recibido de parte desde niño, ¿verdad? No. Es analizar en la palabra lo que estoy viviendo e interpretar las cosas con la ayuda de su Espíritu Santo. Eso me ayuda a ser sabio. Analizar con la palabra, pensar en lo que estoy pasando, orarlo, esperar en el Señor y buscar la sabiduría de Dios. Y luego dice aquí, mire, ¿cómo dice? La sabiduría ilumina el rostro. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Y la tosquedad, ¿qué vendrá siendo? La tosquedad de su semblante se mudará. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, luego se nota en nuestro semblante. No, hombre, Dios no me ha ayudado. La tosquedad. Fíjese, luego se nota, ¿verdad? No, hombre, a mí. Mejor yo lo voy a hacer porque Dios se está tardando. La tosquedad en la cara, luego se nota. Mírela a la mujer que está a su lado. ¿Cómo la ve? Mírela, por favor. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Mire que yo cuando platico, y no por eso quiero que usted deje de pedir apoyo, pero hace unos meses atrás hablé con una mujer que yo pensaba entre mí, es que a veces, mire, las personas vienen, me comentan su situación, pero ya traen la respuesta. ¿Verdad que ya le doy cortón y ya lo mando allá? ¿Verdad? ¿Verdad?
y que casi quieren que yo les diga que sí, sí, ya, mándalo. Que sí me dan ganas, de darles ese consejo, pero ese consejo es humano. Yo estoy orando aquí en mi interior, en mi mente, Señor, dime qué le digo. Dime, ¿verdad? Y entonces yo empiezo así a percibir lo que Dios me manda palabra a mi mente y le digo, y no, hombre, como que no es lo que yo quería escuchar. Y ya se van y se van buscando el consejo de otras personas que le digan lo que ella quiere escuchar. Yo no puedo aconsejarle, sí, o sea, lo más fácil, ¿verdad? Usted y yo sabíamos al casarnos que iba a ser fácil, color de rosa. Ay, a ver si no se me desanima Betsy, ¿verdad? ¿Verdad? No, no es fácil, pero mire, le voy a decir algo, las cosas que valen la pena no son fáciles. ¿Usted cree que al Señor Jesús le fue fácil desde que fue aprendido, que fue golpeado, que le pusieron la corona? Todavía con la corona golpeado, lo llevaron a que cargara su cruz y luego lo crucificaron. ¿Usted cree que fue fácil? ¿Y qué lo llevó al Señor a hacerlo? Y terminar y luego morir y luego resucitar. ¿Qué lo llevó al Señor a cumplir con eso? El amor por nosotros. Y a nosotros el amor se nos acaba con el marido y con los hijos. Ay, váyanse a volar. La tosquedad, miren. ¿Sí o no? Se ríe, pero usted sabe que es cierto. Perdón, sí, pero para que sepa, ¿verdad? ¿Saben qué? La vida en Cristo, mientras toda la familia, por eso es importante que todos estemos en Cristo. Nosotras, el esposo y los hijos, es importante que estemos en Cristo. Porque Él tiene que venir con su palabra a acomodar a la esposa, al esposo y a los hijos. ¿Sí? Hay un curso que es el que yo doy, se llama Ríos de Limpieza. Cuando usted lo toma, usted se tiene que alinear con Dios. Todos, todos. El esposo a Cristo porque Él es la cabeza y la esposa al esposo y los hijos a los padres. Él viene a alinear todo, a acomodar todo. Y yo veo que doy el curso y todavía veo que nos cuesta trabajo. En una de esas, un esposo me dijo, pero dígale a mi esposa que me obedezca. Así, fíjese, de veras se lo cuento y es verdad. Está por ahí Selene, ¿verdad, Selene? Dígale que me obedezca. Y ya de ahí ya me di cuenta, no, si él, ¿verdad? No, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, miren, es importante, toda la palabra de Dios es una realidad a nuestra vida siempre y cuando nosotros seamos mujeres sabias que reconocen la área de su vida delante de Dios para que Dios venga a ajustar su vida, acomodarla, alinearla y se hace la voluntad de Dios y realmente Dios nos bendice. Por eso le puse este tema, que no quiero ir a ningún lado si tú no vas conmigo, Señor, sin ti a ningún lado. Y quiero decirle algo, ahora que nos vamos a ir de vacaciones, no me voy sin encargarle que cada día por favor lea la Biblia y haga oración y nos vamos a regresar y le pido que desde el primer miércoles pues venga, ¿verdad? Y siga buscando de la palabra, porque el Señor a través de su palabra va acomodando las cosas que tienen que acomodarse de acuerdo a la voluntad y al orden y a los principios de la palabra. No crea que es fácil estar buscando una palabra para compartirle. Yo me pongo a orar, le pido al Señor, dame una palabra, Señor, que pueda compartir lo que tú quieras hablar a la iglesia, a tus hijas, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo que observo en la iglesia. Que cuando nosotros estamos en crisis, en problema, el que nos va a ayudar a salir de las pruebas, como lo que leímos, es la palabra de Dios.
es su presencia. ¿Cómo me voy a ir de su presencia? ¿Cómo huiré de tu presencia, Señor? Y quiero las bondades y las bendiciones de Dios. Si yo quiero las bendiciones de Dios, yo tengo que cada día buscar su presencia a través de su palabra, a través de la oración y a través de que mi vida se someta a la obediencia de Cristo Jesús. Y yo te voy a pedir que ahí en tu lugar nos vamos a inclinar nuestro rostro. Y bueno, sin antes preguntar, ¿hay alguien nuevo? ¿Alguien nuevo que no haya venido? ¿No? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en verdad no queremos ir a ningún lado si tú no estás con nosotros, Señor. Aun cuando estamos en casa, Señor, ahí queremos que tú estés con nosotras y nosotras queremos estar buscando tu presencia cada día, Señor, de nuestra vida y buscarte y amarte, Señor. Y hacer las cosas que están a nuestro alcance hacer. Como dice aquí en tu palabra, tú conoces nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, tú conoces todo de nuestra vida. No es que conozcas, Señor, cada movimiento de levantarnos y acostarnos, sentarnos, sino que tú conoces lo que hay internamente en nuestro corazón. Y que cada día tenemos que rendir lo que hay allí, Señor. Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de contestar, nuestra manera de vivir. Cada área de nuestra vida, Señor, tú nos ves, tú nos conoces, Señor, y tú esperas de nosotras, Señor, lo mejor, así como lo dices en tu palabra, que tú tienes pensamientos hacia nuestra vida muy hermosos, muy preciosos. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tus pensamientos hacia nosotros son hermosos, son maravillosos y son muchos los pensamientos hacia nosotros por ese amor tan hermoso que tú tienes por nosotras. Queremos corresponderte a ti, Señor. Queremos ajustar nuestra vida a lo que dice tu palabra y cambiar, Señor, en ese carácter, en esa manera de contestar, en esa manera de amar a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros hijos, Señor. Yo sé que muchas de nosotras estamos batallando con nuestras contestaciones, con nuestro carácter, Señor. Queremos cambiar. Y tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. Tú eres el único que puedes quitar la amargura y los pensamientos negativos de nuestro pensamiento. Señor, entrégale al Señor esos pensamientos incorrectos, esas palabras que has dicho de tu persona. Voy a decirte, amada hermana, amado hermano que está escuchando, vamos a decirle así al Señor, repite conmigo: Señor, me arrepiento de decir cosas de mi persona incorrectas. Tengo que corregir mi boca, de hablar hacia mi persona como tú hablas hacia mí. Que tus palabras y tus pensamientos hacia mi vida son preciosos, son hermosos. De esa forma, Señor, yo tengo que hablar, yo tengo que pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso tengo que pensar y también hablar hacia mi vida. Te agradezco, Señor, que tú me vas a ayudar cada día de mi vida. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mí. Una mujer que se renueva cada día, que es transformada por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por la obra preciosa que tú haces en mi vida, cada día, en cada momento. Enséñame, Señor, a sacar lo malo, lo que no te agrada de mí, Señor, para ser una mujer conforme a la imagen y semejanza tuya, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Denle un aplauso al Señor y le damos gracias al Señor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas.